Dios, aleluya. Yo les bendiga una vez más en esta hermosa, fría y deliciosa mañana que estamos despertando. Y es viernes y el espíritu lo sabe, así que no se engañe, no porque sea viernes. Alright, entonces arrancamos una vez más. Creo que tenemos audio, si prendí el micrófono. We're doing good. Alrighty. Entonces, vamos a arrancar una vez más en esta mañana. Estamos en este tema de hombres en casa. Alright, entonces, nada más para recapitular, es viernes. Y ya llevamos una semana hablando de este tema, hombres en casa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues lo que está pasando y lo que ha pasado y lo que hemos visto es de que el hombre perdió su lugar en el huerto del Edén. Y no nomás lo perdió, porque eso es algo que quiero hablar el día de hoy. No lo perdió, lo dejó. Ya. Cuando... Vamos a empezar directo, ¿no? Vamos a irnos recio ya para no perder mucho tiempo, porque quiero cerrar el viernes con mucha bendición para todos ustedes. Y sobre todo, con palabra que te va a edificar, que te va a llenar, que te va a ayudar. Entonces, una vez me platicó mi esposa que tuvo un pastor allá en Nuevo Destino, en Celaya, donde al inicio hizo a todos los hombres de ministerio, hizo una lista de estándar, del estándar, las reglas, los requisitos, el deber de cada líder, alright. Llegar a tiempo, ensayar, presentación, todo lo que todo líder sabe que debe hacer. Orar, diezmar, ofrendar, participar, todo lo puso en papel. Y le puso, me imagino que abajo dice: yo me comprometo a realizar mi trabajo como líder, y si llego a faltar, las consecuencias serán de que seré sentado por disciplina para... todo bien, dice, bien redactado. Dice, entonces cuando un líder dejaba de hacer ciertas cosas, el pastor llegaba y le recordaba: hey, ¿te acuerdas lo que firmaste? Tú te estás sentando, yo no te estoy sentando. Tú dejaste de hacer lo que tenías que hacer. Tú dejaste de hacer como Adán. Dejó el huerto. Él se sacó del huerto al tomar la decisión, faltar al único, fíjate, el único, como dice hoy en día, nomás tenías un trabajo tenías, Adán. Y era no comer de la fruta prohibida, no tomarlo. Un trabajo tenías. Entonces, qué tremendo, ¿no? Que cuando, ayer decíamos, cuando el hombre pierde el temor a Dios, y el perder el temor a Dios es no nomás es de que es más allá de eso. Hace ratito en la oración estaba recordándome cómo, por experiencia propia, cuando fallé, cuando me alejé, cuando resbalé, cuando tropecé, cuando me revolqué, cuando me aventé, hasta ni las manos metí, como ya Fernández, uno no solamente pierde el temor de Dios, es una sombría, dice el pastor. Faltas el respeto, no te importa lo que la gente opine, no te importa lo que te han enseñado, no te importa lo que van a mirar, no te importa nada. Te vuelves un miserable, te vuelves una persona malagradecida. Santo Dios. Porque una persona que después es como el perro que muerde la mano al que le da de comer. No sé si estén de acuerdo, no estén de acuerdo conmigo, se vale. Cada quien tiene su propio juicio. Pero un hombre que pierde el temor a Dios es todo esto y más. Malagradecido con Dios, después de que nos da una vida, después de que nos rescata, después de que nos sana, después de que nos limpia, nos lava, nos acepta, nos abraza, todo mugroso, cochino, apestosos que veníamos, todavía le fallamos.
Y cuando pierdes el temor a Dios, no nomás es perder el temor, como digo, quisiera explicarlo como lo estoy sintiendo, pero es decirle en su cara, yo no te pedí, como a veces los hijos le dicen a los padres, ¿no? Pues yo no te pedí nacer. Y es lo más, yo pienso que es lo más triste, lo más doloroso que un hombre, un hijo le puede decir a su madre. Pues yo no te pedí que naciera, yo no sé para qué me trajiste al mundo. Imagina cuando tú pierdes el temor a Dios y empiezas a fallarle a Dios, es como estarle diciendo, pues yo no te pedí que me salvaras, yo no te pedí que me rescataras de la muerte, yo no te pedí que me quitaras la adicción, yo no te pedí que restauraras mi matrimonio, eso es perderle el temor a Dios. Empiezas a perderle el respeto a ti mismo y sobre todo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. ¿Por qué es importante regresar el hombre a casa? Porque es importante que el hombre nuevamente tome el lugar que Dios le dio. Al principio miramos en Génesis cómo dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, lo plantó, lo puso ahí y le dice, toma control de todo. Enseñoréate. Enseñoréate. Espérame, permítame tantito, es que invité a un hermano. Ok, había invitado a un hermano, pero no me esperé a su respuesta. Me dijo, ok, entonces, es importante que el hombre tome nuevamente las riendas del hogar como hombre que es en el matrimonio. Y estamos hablando de matrimonios, ¿ok? ¿Por qué? Porque hoy en día, mi hermano, a veces con todo lo que ha pasado, los tiempos, como dijimos, los tiempos son diferentes, ya no estamos viviendo en el tiempo de allá, de antes. La tecnología ha echado a perder a muchos hombres, por eso es que el hombre necesita retomar esa posición que Dios le dio una vez más. Necesita regresar una vez más al lugar, al Edén, al huerto donde Dios lo puso. ¿Por qué? Porque si no lo hace, su generación, o más bien, la generación que ya está hoy, no conoce al Dios verdadero que nos rescató. Es más, hay hijos que no conocen ni el testimonio de su padre, de su madre, de cómo andaban perdidos, perdidas, cómo andaban haciendo su vida un desastre, pero clamaron al Dios Todopoderoso y Él las rescató y por eso les sirven. Tú le preguntas a los hijos, ¿por qué vas a la iglesia? Porque mi papá me lleva, porque mi papá me obliga, porque mi mamá me dice, porque pues nací en la iglesia, pero no conocen el trasfondo, el por qué tiene que ir a la iglesia. Y eso es lo que le pasó a la generación después de Josué. Dice la Biblia que después de Josué, una generación que no conocía a Dios. La generación de Josué, conquistaron terrenos, conquistaron naciones, conquistaron pueblos, ganaron batallas, así como nosotros, ¿no? Peleamos, nos esforzamos, rescatamos, Dios nos levantó, nos rescató, nos usó. Pero nuestros hijos crecieron ya en la tierra prometida. Como ellos no tuvieron que luchar, no conocen ese Dios. ¿Y sabes por qué no lo conocen? Porque papá dejó el lugar. La Biblia dice claramente que el hombre se sentaba con la familia y les enseñaba, les leía la Biblia, les leía los decretos, les leía las leyes, les leía el mandamiento. Hoy en día el papá y la mamá y todos se sientan en la sala con el teléfono, cada quien en su TikTok, en su Facebook, en su Instagram, en su YouTube, en lo que tú le quieras poner, pero menos en la Biblia. Este café tenía algo. Algo le puso este café. ¿O no? Son las canciones de mi hermano Terry Lira. Right? Los encuentra en YouTube. Bueno, ¿qué es lo que pasó? El hombre perdió su lugar. Después de que el hombre pierde el temor a Dios, que es lo que yo, en mi opinión particular, pienso que el hombre lo primero que pierde cuando deja el lugar donde Dios lo plantó, donde Dios lo pone, es el temor a Dios. Es lo primerito que pierde. Porque cuando pierdes el temor a Dios ya no respetas. Como te decía hace ratito. Haz lo que tú quieres. Cuando tú quieres, como tú quieres. Pastor te dice, este día es de oración. Vas cuando tú quieres. ¡Ay! Esa fue gratis. No se preocupen, no pasa nada. Jesucristo le decía a sus discípulos, no puedes ni orar ni una hora, se duerme.
El hombre necesita retomar una vez más. Y yo recuerdo, a veces platico con mi esposa y digo, ¿por qué? Fíjate, este es un tema que después lo vamos a desarrollar. Digo, ¿por qué antes había un montón de liberaciones en la iglesia? Yo recuerdo entrar en iglesias cristianas y se manifestaban los demonios, se manifestaban los espíritus, y ahí estaban los hermanos, los pastores, orando en el nombre de Jesús, guerreando. Había ese sentido. Digo, y hoy en día en las iglesias ya no hay liberaciones, ya no hay esas manifestaciones. Y cuando los hay, los sacan de la iglesia a golpes, saltos, o no lo dejan entrar. Ayúdanos, Dios, a recuperar esos tiempos, a recuperar esos hombres, más bien ese espíritu nuevamente. Alright, moving forward, hacia adelante. ¿Qué es lo que pierde? Entonces, primero, en mi opinión, vuelvo a repetir, en mi humilde opinión, es perder el temor a Dios. Después de que pierdes el temor a Dios, pierdes tu identidad. Sí, tú que estás viendo. Pierdes tu identidad. Cuando te alejas de Dios, pierdes esa identidad. Y como Adán, cuando Adán, fíjate, esto es algo tremendo. Cuando Adán escuchó la voz de Dios, ya el temor ya lo había perdido, había fallado, y andaba escondido. Te voy a decir por qué. Porque no era la primera vez que Adán escuchaba la voz de Dios. Déjame los ya no sé si me escuchan. Pero no era la primera vez que Adán escuchaba la voz de Dios cuando le dijo, Adán, ¿dónde estás? Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios se paseaba en el huerto. Caminaba, la Biblia dice que caminaba con Adán. Dios caminaba con Adán. Entonces había una relación. Había una amistad, había una unión entre Adán y Dios. Pero cuando Adán pierde el temor a Dios, dice, este compa que ya me enfadó, yo voy a hacer lo que yo quiera. Él ya conocía la voz de Dios. Entonces, Adán sabía exactamente el lugar donde se encontraba. Cuando tú te alejas de Dios, tú dejas de ir al lugar donde tú sabes donde Dios va a encontrarte, donde Dios está esperándote. En ese lugar de encuentro que es la iglesia. En ese lugar, en ese altar, cuando tú andas en rebeldía, cuando tú tienes el temor a Dios, no vas a los llamados de altar. No levantas las manos para orar. No buscas a Dios en las mañanas. Le sigo. No lees tu palabra. No eres obediente. ¿Por qué? Porque Adán cuando le entró el temor, cuando dejó el temor de Dios, perdió su identidad. Se le olvidó quién era, que era amigo de Dios. Se le olvidó que tenía un lugar donde Dios se encontraba con él. Quizás todos los días, quizás cada miércoles o cada domingo, cada servicio. Se le olvidó. No se le olvidó, lo ignoró, que es lo más triste. Porque se me olvidó ir a la iglesia. No se te olvidó. Ignoraste voluntariamente. Decidiste ignorar que había iglesia porque perdiste tu lugar. Perdiste el temor a Dios. Y eso te lleva a perder la identidad. Recordemos, Adán y Dios tenían un pacto. Donde Dios le dijo, mira, todo esto es tuyo. Nada más. No comas de ese árbol. Todo es tuyo. Había un pacto, había un acuerdo entre Dios y Adán. Donde Dios decía, yo te voy a dar todo esto, yo te lo doy. Pero tú no vas, por favor. Un solo trabajo te voy a pedir. No comas de ese árbol. Cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando tú y yo estamos como la mujer aquella adúltera que la llevaron ante pies de Jesús, y Jesús dijo, ¿dónde están los que te juzgan? No hay. Ok, vete, no peques más. No peques más. No vuelvas a lo mismo. No. Y nosotros, mi hermano, nosotros cuando perdemos el lugar que Dios nos dio, cuando perdemos el temor de Dios, nos olvidamos de ese pacto que Dios hizo con nosotros. Lo hacemos a un lado, lo ignoramos totalmente. Y vamos perdiendo el lugar, la posición donde Dios nos puso. Amén. Y empezamos a apagar. Así. We start turning off.
Se mira curada mi cara. Cuando empezamos a apagar esa vocecita de ve a la iglesia, arrepiéntete, búscame, clama a mí, yo estoy aquí, no hagas eso, te va a dañar, te vas a perjudicar, vas a llenar a tu familia, vas a llenar a tus hijos, vas a llenar. No lo hagas. Cuando empezamos a apagar esa voz, a ignorar esa voz, es cuando empiezan los problemas. Es cuando empezamos a dejar el lugar que Dios nos dio. Cuando en nuestro corazón empezamos a decir y a hacer a un lado lo que no beneficia. Por último, perdemos la identidad. Después de perder el temor a Dios, empiezas a perder tu identidad. Empiezas a perder esa identidad que Dios te dio. Porque recuerda que cuando llegas a los pies de Cristo somos nuevas criaturas. Lo que éramos antes ya no somos. Mismo Pablo dice lo que si algunos nos conocíamos en el mundo, ya no nos conocemos más. Si tú antes eras un borracho, loco, andabas tirado, ya no eres más. Llegas a Cristo, ya no eres más ese borracho. O sea que si el diablo te lo quiere recordar, sabes que en el nombre de Jesús, cállate, te da una cachetada, una patada, un gancho al hígado, un cabezazo, una mordida, como sea. Pero calla esa boca del diablo mentiroso. Tú eres una nueva criatura. Somos nueva criatura. Entonces, esa es la identidad que empezamos a crear en Dios. Mira, voy a tocar rápidamente. Identidad. ¿Qué es lo que hace la identidad en una persona? Uno, tiene valores. Los valores que tienen forman tu identidad. Los valores cristianos. ¿Cuáles son esos valores cristianos? Amar a tu prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Mismos valores que vienen en morales, ¿no? No robarás, no hurtarás, no matarás. Todos los 10 mandamientos aumentan valores a tu vida porque te hacen una mejor persona. Eso significa tener valores. Una persona que tiene buen valor delante de Dios, delante de la sociedad. Sumas valores. Metas. Las metas forman parte de tu identidad. ¿Por qué? Porque en Dios tenemos una meta y esa meta es llegar al cielo. No es llegar a tocar un instrumento, no es llegar a llevarle comida a los enfermos, no, todo eso está bien como buen cristiano, pero tu meta, mi meta es llegar al cielo. Eso es lo más importante, llegar al cielo. 2, tu identidad se forma de creencias. Nosotros tenemos una creencia que es en Cristo Jesús, que murió, resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, que aboga por nosotros, que intercede por nosotros, que nos dio vida estando muertos. Esa es nuestra creencia. Esa es tu identidad, personalidad. Recuerdo cuando mi esposa me dice, es que tú no estás guapo, pero tienes personalidad, tienes algo que no sé qué. Entonces imagínate, si yo pierdo mi identidad, no, Señor. Y eso es lo que nos da gracia delante de la gente. El diablo nos dejó una cara para testimonio, pero nos da personalidad. Dios nos da algo hermoso que nos hace dar gracia delante de la gente. Pero cuando nos la quitamos, olvídate, la gente corre, huye, nos mira y vámonos. Nos da carácter. Tu identidad es carácter. Que vienen las pruebas, vienen las luchas, pero como tienes un carácter sólido, firme, un carácter que se forjó en el horno de las pruebas con Dios, no te doblas, no temes, no huyes, no caes. Entonces esa es la identidad que Dios empieza a formar de nosotros. Pertenecemos a un grupo, la identidad forma tu grupo, la iglesia, costumbres, experiencias en Dios. Todo eso es tu identidad, pero cuando tú pierdes el temor a Dios, pierdes tu identidad porque dejas de ser todo lo que Dios formó en tu vida. Yes. Segunda cosa que pierdes es la identidad. Y la identidad se define en 5 cosas: tu nombre,
Dios nos da un nombre. Dios nos cambia el nombre. Tu apellido, tu fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad. Por eso lo llevamos al espíritu espiritual. Dios cambia tu nombre, te da un respaldo, un trasfondo, una familia, porque el apellido representa a tu familia. Te da un respaldo familiar, tu fecha de nacimiento, el día que naces de nuevo en Cristo Jesús. Te da un sexo, el sexo es el mismo, Dios, hombre o mujer, no creó a Adán ni Esteban, como te decía. Y te da una nacionalidad santa, te hace parte de la nacionalidad de Jesucristo, porque ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino celestial. Entonces cuando tú pierdes el temor a Dios, empiezas a perder tu identidad. Y hasta tu nacionalidad, ya no vas a poder entrar al cielo, lo siento. Esos que dicen que una vez que eres salvo y por siempre estás salvo, la Biblia dice claramente, cuidar con temor y templanza tu salvación. Así es. Dios te me bendiga, mañana nos vemos un día más con Hombres en Casa. Esto se pone bueno porque vamos a empezar a ver todas las cosas que el hombre pierde y por qué es necesario ponerlo nuevamente en casa. Dios te bendiga, nos miramos. Hoy nos acompañó nuestro hermano Terry Lira, lo encuentra en YouTube. Dios te bendiga. Buenas rolas, mi hermano, bendiciones y nos vemos. Próximo invitado, sorpresa, usted lo conoce.